Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. En el día de hoy les vengo a traer un nuevo viaje inspirador. Él es de la Patagonia, Argentina, y desde ahí, desde el sur, salió viajando y llegó hasta Canadá, nada más y nada menos que en su ranchero de 1977. Sin más, se los presento, él es Fabián Viaja. Y acá lo tenemos al genio de Fabián Viaja. Qué lindo, Fabi, poder charlar finalmente con vos. Bueno, una alegría de estar conectado con vos también, que ya te conozco de hace mucho tiempo, hace años que los vengo siguiendo, que le vengo siguiendo la Sprinter toda pintada, los dibujos del flaco, y bueno, y todo el trabajo que yo sé que creo que es tu trabajo, que es todo lo de YouTube, los videos, la edición. Además ya escuché alguna vez que el flaco decía yo no quiero salir más, esas cosas también, o sea que para que vean que lo veo. Bien, bien, tenés toda la historieta ahí, bien. Todos, los conozco hace un montón, los conozco, sí. Sigo a varios viajeros por dos razones, una porque me gusta viajar y siempre estaba planeando mi viaje, y la otra es porque me gusta ver youtubers que hacen cosas parecidas o a las que yo me puedo copiar. Porque de esto hay que copiar, hay que saber copiar. Bueno, pero igual somos una plaga, la verdad que hay cantidad de viajeros, así que hay mucho para ver. Sí. Vos hace bastante que venís viajando, así que quiero que cuentes de dónde sos. Yo soy de un pueblo que se llama Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que está en el norte de Santa Cruz. Yo ahora vivo en Radatili, Chubut. Está a 200 kilómetros de acá. Cruzando el límite está Las Heras. Yo soy de ese pueblo, me vine a vivir acá a Radatili hace, 2008, 10 más o menos, y acá empecé los videos porque en la pandemia me puse a armar una combi, le injerté un motor de un Ford Galaxy, y bueno, hice un montón de locuras con esa combi, que incluso ahora hay un video ahí para que cuando llegue a cierta cantidad de vistas se va a sortear la combi entre los seguidores. Empecé a seguir con el ranchero. El Ford ranchero es un Ford ranchero del 77, que yo le hice una casa arriba de madera, absolutamente todo de madera. Todo lo hice yo, ahí fui carpintero, tapicero, diseñador, decorador, electricista, todo lo hice yo. Y me fui desde acá hasta Ushuaia primero, que estamos acá, no es tan lejos, estamos a 1500 kilómetros más o menos. Y de Ushuaia, me fui a Ushuaia para agarrar envión, y de ahí le empecé a dar para el norte. Hice toda la 40, después crucé parte de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, fui en barco a México, y de México seguí subiendo, crucé todo Estados Unidos y llegué a Canadá, yendo a Alaska. La idea es Alaska. Llegué a Canadá en octubre, noviembre del año pasado, me agarró la nieve, los 30 grados bajo cero, y tuve que dejar el ranchero ahí abandonado en la casa de un amigo, tapado de nieve, y me volví a la Patagonia, andando viajando en el otro motorhome que tengo, también viejo. Acá son todas cosas viejas. Este es el canal de las cosas viejas, empezando por el que conduce y siguiendo por los autos. Sí, Fabi, ¿y vos a qué te dedicabas antes de empezar con todo esto, o a qué te dedicás si es que seguís haciéndolo? Yo soy youtuber desde que era joven. ¿Youtuber desde que eras joven? No, porque no existía YouTube. No, yo fui comerciante durante toda mi vida, tuve distintos tipos de negocios. O sea, no es, yo digo distintos tipos de negocios, suena como que trabajo en finanzas, en el mercado de valores, nada. Negocios, tuve una panadería, tuve un boliche bailable, tuve una bailanta, tuve una radio de FM, tuve, remis, tuve compra-venta de autos, qué sé yo, de todo. Todo. Son un montón de años, hay que ver que hice muchas cosas porque fueron muchos años que viví, yo tengo 62 años. ¿Y con la mecánica algo? Porque como estabas contando lo de la combi, que le sí, porque en realidad mi papá hacía mecánica y yo lo ayudaba cuando era chico, entonces ahí aprendí
Y después anduve también, entre mis actividades, anduve corriendo carreras en una categoría regional, acá en FIA 600, en autódromo de tierra, en pista de tierra. Y ahí corrí como 2 o 3 años. Entonces ahí también, cuando uno va, para correr hay dos maneras, o con mucha plata que vos le pagás a alguien que te haga todo, o si no, con un par de amigos y te pones a trabajar. Bueno, yo hacía eso. Y entonces salí a aprender, porque además, cada vez que rompés tenés que volver a desarmar y armar, porque uno va siempre al límite y hasta que explota. Entonces, bueno, ahí aprendí. En base a eso fui practicando, y ahora con el ranchero, que tuve un par de problemas por allá, cuando llegué a Estados Unidos, acá hasta Estados Unidos fue bárbaro, y por allá tuve algunos inconvenientes que están en los videos, y tuve que hacerme mecánico. Wow, así. Bueno, bien, pero ya venías con una base, ¿no? Era que nunca habías tocado una herramienta. Bien, bien. No soy mecánico, pero entiendo bastante, o sea. Escúchame, ¿hace cuánto viajás? Porque vos estuviste viajando en moto antes de hacer viaje con el ranchero. Yo empecé, bueno, hace muchos años empecé a viajar en moto. Primero hacía viajes por acá, por la zona. Después empecé a ir a eventos de motos. Yo me iba de acá, yo vivía en Santa Cruz todavía, y me iba a eventos de motos. Por ejemplo, el de Diamante en Entre Ríos, que es famoso porque es muy grande, o era famoso. Yo fui varias veces. Iba a provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. O sea, hacía viajes de 2000 kilómetros más para ir a un evento de motos. ¡Wow! A medida que me fui metiendo en el ambiente de las motos, porque siempre me gustaron las motos desde chico, bueno, me gusta todo lo que tiene ruedas, todo lo fierros con ruedas. Después entonces empecé a hacer un encuentro de motos en la SEA Santa Cruz, que en ese momento yo le puse el nombre que correspondía, que era el encuentro más austral del mundo. Porque de acá para abajo nadie hacía encuentro de moto. Claro. Tuve la suerte de que en el tercer encuentro, que fue 2003, 4, 5, en 2005, en febrero, vino a tocar en el encuentro nada menos que don Papo Napolitano. No te puedo creer, mira. Créeme, porque hay un video en mi canal también que está donde tocó Papo en el encuentro. Bueno, tristemente fue el último encuentro donde tocó Papo. Mira. Él se fue de acá, él tocó el sábado, y el jueves creo que tuvo el accidente donde perdió la vida. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y es muy fuerte. Bueno, Juan trabajó en la muestra de Papo que se hizo hace como unos 5 años acá en Capital Federal. La hizo toda Juan. Muy interesante, tenían cosas muy interesantes de Papo. Bueno, al año siguiente, como había fallecido Papo, yo traje a Loborne, o sea, a Luciano y toda su banda, que vino en el mismo colectivo que había venido Papo el año anterior. O sea que 2005 y 2006 tuve a Papo y a Luciano. Y a Luciano, mira, una locura. Yo lo hice hasta el 2008 en la Cela. Y después ya me vine a vivir a Comodoro, entonces dejé de hacerlo. Pero fueron estos 6 encuentros que hicimos, en 2 estuvieron ellos. Espectacular. Y con respecto al ranchero, vos cuando lo compraste al ranchero, porque viajaste para comprarlo, te hiciste toda una vuelta. En Tigre. ¿Para camperizarlo ya con esa idea? No, fue justamente, yo lo compré en 2012, creo. Pero fue porque yo siempre andaba con el tema de las motos. Entonces quería una camioneta donde pueda cargar una moto. Y como el ranchero tiene caja larga, digo, me compro el ranchero. Porque había tenido una Ford Courier de esas camionetitas que no me sirvió. Miraba la Saveiro tampoco. Entonces digo, me voy a comprar un clásico, me compré el ranchero. Con esa idea. Después de tenerlo, varios años, se me ocurrió de hacerle la casa arriba. O sea, antes de eso le tuve que hacer un montón de cosas que están en los videos, porque estaba muy bonito por afuera, pero estaba disfrazadito, vamos a decir. El que lo vendió ahí en Tigre lo tenía disfrazado para venderlo y estaba brillante, hermoso. Pero después cuando sacamos las alfombras, empezamos a mirar abajo, estaba todo podrido. Y el motor también estaba... De Buenos Aires acá hice 2000 kilómetros, me gastó, no sé, como 8 litros de aceite, o sea... tremendo. Gastaba. Así que, bueno, le hice todo nuevo, el motor, me lo hizo un mecánico. El motor, mandé a hacer todos los pisos nuevos, todo, y después empecé a armar la casa arriba. Y bueno, y después la historia está grabada. O sea. ¿Y qué comodidades le pusiste al ranchero?
Porque bueno, en tu canal está el video de cómo lo construiste de cero, que es espectacular, que yo lo vi, pero quiero que cuentes qué comodidades le quisiste poner adentro. Esa es la casita. Hermoso. Digo porque es bastante extraña la casa, porque es una casa de madera, color verde. Ya lo creo. Con el techo redondeado. Tiene un panel solar, por lo cual tengo tengo una batería en el camper, entonces tengo corriente 12 voltios, tengo un inversor para cargar la computadora y las cosas 220, tengo un tanque de agua arriba del techo, que es un caño, eso que se hace el tanque de agua, que viene a una canilla, una pileta adentro, y bueno, tiene varios alacenas y para guardar cosas. ¿La cama la tiene hecha o hay que armarla y desarmarla? Tiene una cama permanente que es de 80 centímetros y queda un pasillo, entonces ese pasillo, cuando llega el momento de dormir dos, se puede agregar unos almohadones que están ahí y una tabla que se hace la cama de 1,20 m, que es una cama de 1,20 m. Pero si no, con 80 yo duermo fantástico, o sea, para mí solo está bárbaro. 70 y 50, creo que algo así. Abajo de la cama, por supuesto, tiene para guardar, ahí llevo repuestos, llevo herramientas, llevo varios kilos de hierba, qué sé yo, un montón de cosas abajo de la cama. Después tengo un inodoro químico, que lo tengo adentro también. ¿Qué más? ¿Cocinita? En la cocina tengo una nafe portátil, tengo una mesa también de esas portátiles que se puede usar adentro, que tengo hecho ya para apoyarla adentro, o la puedo usar afuera. Tengo un par de banquetas también que me mandó un seguidor cuando estaba armando el ranchero. Andan bárbaros, quedaron en Canadá, allá en el ranchero. Pero no, está bastante cómodo porque le puedo armar la mesa afuera con la banqueta, porque hay una cosa, nosotros los que vivimos acá, estamos acostumbrados a armar los motorhomes o lo que sea, preparados para estar adentro, para comer, para cocinar, para todo adentro, porque acá cuando no hay viento hace frío, entonces estamos preparados para adentro. Pero cuando uno viaja para el norte o lugares más cálidos, ya adentro no se puede estar. Entonces empezamos a usar la mesa portátil, la banqueta, todo para usar todo afuera. Por eso también el café lo podemos usar afuera. El ranchero yo abro la compuerta de atrás y queda como una mesa. Entonces ahí puedo armar todo el campamento. Y bueno, y en realidad se la pasa re bien. Yo te digo que a pesar de la carrocería original mide 1,35 de ancho por 1,95 de largo. O sea, es una cama de 2 plazas con techo. Tal cual. Y ahí adentro armé mi casa. Espectacular. ¿Y ahí cómo haces para tenerlo en Canadá? ¿Cuánto tiempo te dieron? En Estados Unidos y Canadá no te piden ningún papel, aunque parezca loco. Yo entré a Estados Unidos y yo esa parte iba con mi esposa, que ella habla muy bien inglés. Entonces le digo, bueno, preguntale a ver qué papel necesita. No, dice que del auto nada. Digo, no, vos estás entendiendo mal, no puede ser, le digo. La cédula verde, el seguro, algo. No, nada. Bueno, como habíamos hecho mal los papeles, tuvimos que volver otra vez para México, ahí dar la vuelta y volver a entrar a Estados Unidos. A la hora estábamos otra vez ahí y le digo, preguntale, porque nos atendió otro. Preguntale, a ver, por la duda. No, el auto dice, no importa. Entonces yo, bueno, entré con... El auto no existe en Estados Unidos, entonces yo puedo tenerlo ahí 10 años, o 1, o 25. En todos los países me daban un plazo. En México incluso te dan 6 meses y te hacen depositar 200, a mí me hicieron depositar $200, y después cuando salís, te lo reintegran, si salí en... ¿Y qué había pasado en México que los papeles estaban mal? No, nosotros al salir de México y entrar a Estados Unidos, el cruce ahí de la frontera, en México, los mexicanos, digamos, no te paran a la salida. Vos pasás nomás, vos tenés que parar y bajar y hacer, no sé, 50 metros, ir a una oficina a hacer los papeles. Nosotros no lo hicimos porque ya me había pasado una vez en moto, que crucé de Estados Unidos a México, y también llegué y cuando por ahí miro así, estaba la bandera y digo, ya crucé del país. Bueno, ahora nos pasó lo mismo. Entonces tuvimos que volver a salir de Estados Unidos, volver ahí, no sé, 1 kilómetro, 2, no sé cuánto,
y nos dijeron dónde era la oficina, que había que ir uno, tenía que ir y decir, che, yo me voy de México, acá están los papeles, entonces ahí te sellan la salida y a la salida del vehículo, y volvimos a entrar a Estados Unidos. Claro. Pero si vos ves un video de otro viajero, a varios les pasa lo mismo, que se dan cuenta que pasaron de largo cuando ya están entrando en Estados Unidos. Claro, sí, porque es como, acá pasa lo mismo en Brasil. Cuando vas a Brasil no tenés ningún lugar que te pare, entonces si no te das cuenta, seguiste y estás re ilegal. Claro, y después si vos querés seguir para arriba, tenés que volver para atrás para hacer la entrada y hacer los papeles como corresponde. No, un garrón. ¿Cuánto tiempo te demoraste hasta llegar a Estados Unidos? Y podría decir que un poco menos de un año. O sea, yo fui en noviembre, salí de acá para Ushuaia, volví acá a las fiestas, estuve parte de enero acá, o sea que ponele un mes estuve acá, y me fui a Estados Unidos, llegué a fin de noviembre, a Canadá llegué a fin de noviembre. O sea que casi un año. ¡Wow! Vos pasaste el tapón de Darién hasta México. ¿Por qué no quisiste hacer Centroamérica? Ahí, bueno, la mayoría hace Centroamérica, pero yo justamente porque no me daban los tiempos, lo hice directo a México, porque yo pensaba llegar a Alaska este año, o sea, antes del invierno. Entonces dije, bueno, cruzo derecho a México, me ahorré como, no sé, 3.000 kilómetros. El costo del barco era más o menos lo mismo, ir a México que a Panamá sale casi lo mismo. Entonces digo, bueno, y Centroamérica, no sé, lo haré a la vuelta, no sé qué voy a hacer a la vuelta, pero está la posibilidad de hacerlo. Ah, bien, bien. ¿Y por qué elegiste Alaska para llegar viajando con el ranchero? Porque era lo que estaba más lejos. En realidad, a veces me dicen, ¿por qué van a Alaska? Yo digo, bueno, Alaska es muy lindo, igual que Canadá. Tiene lugares muy lindos, pero, yo creo que uno elige Alaska porque es la excusa para ir más lejos. Porque bien. El viaje sí no es Alaska, el viaje es todo. Yo desde que salí de acá, desde que empecé a hacer la Ruta 40, empezó el viaje. Y empecé a disfrutar del viaje y de la gente. Y lo disfruté en Chile y en Perú y en todos los países. O sea, lo de Alaska es la excusa. Es bien. Como en Europa que todos quieren ir a Nordap, no sé, algo así, que es el punto máximo también. Y van y no hay nada. Van porque es el viaje más largo. Claro, tal cual. El recorrido, no es el punto de llegada exactamente. Me parece, no es el fin, sino que yo digo, no es el fin, es una excusa para decir, bueno, voy a ir más lejos, voy a recorrer más. Tal cual. ¿Y vos, Fabi, cómo te vas financiando en el viaje? Bueno, yo soy multimillonario, pero no lo quería decir. No, eso ya lo sabíamos. Mentinos. Yo tengo un par de alquileres en la acera, tengo un par de departamentitos alquilados que me cubren una parte, y después, bueno, ahora ya estoy ganando algo con YouTube. Que no es mucho, pero es un montón, porque yo al final del viaje hago la cuenta, y lo que yo gané en YouTube me alcanzó, o sea, equivale a todo lo que gasté en nafta en todo el viaje y al cruce del barco. O sea, es un montón de plata. Sí, claro que sí. Porque claro que sí. El ranchero morfa más que yo. Ese me sale más caro alimentarlo a él que a mí. Me imagino. Porque claro, él me lleva, yo no lo llevo a él me lleva a mí. Entonces, eso seguro. Necesita alimentarse. Bueno, otra cosa que tenés el video en el canal de cuánto ganás. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice hace poquito porque muchos preguntan, algunos creen que soy millonario por YouTube, que de verdad soy millonario, cosa que no es cierto, ¿no? Ojalá. Y otros creen, no sé, que gano, o sea, o que tengo, no sé, una bolsa de dólares guardada, no sé, pero nada. Voy un poco y un poco, lo voy piloteando. Igual yo le digo para la gente, ustedes ya lo saben, pero la gente que no viaja así, no sabe que uno no se gasta tanto. Porque la gente saca la cuenta y dice, yo me fui 15 días a Brasil y gasté $3.000 o $5.000. Pero uno viajando no gasta eso. O sea, uno gasta casi menos que en la casa. Sí. Porque el gasto más grande que tenés por ahí es el combustible. Yo, por ejemplo, que hice 30.000 kilómetros en un año, tuve un gasto importante de combustible. Pero cuando uno viaja, como están viajando ustedes, que yo lo veo que van más tranqui, se quedan más tiempo en los lugares. Yo hay días que hacía 300 kilómetros, todavía hacía 500, o sea, es mucho gasto.
Es un Pero montón. cuando uno va viajando tranqui, como usted y como muchos que van y hacen 80 kilómetros y capaz que ahí pinta quedarse 3, 4 días y así, entonces el gasto se achica mucho, o sea. O como dijo algún viajero, yo voy generando plata con las ventas. Y cuando no hay venta, que me quedo sin plata, dejo de avanzar. Y listo. Dice, porque para comer como con poco. El gasto más grande es el combustible. ¿Cuánto consume? Y el mío hace 7, 8 kilómetros por litro. Mira. A mí me dicen, pero no hace muchos kilómetros. Digo, bueno, es que es una casa, le digo. Sí. Esto no es económico, pero como casa sí. Lleva a tu casa a algún lado de cuánto gasta. Che, ¿cómo cuando te para la policía en el exterior y ves esa casita montada arriba de un ranchero, se le debe llenar la cabeza de preguntas, por no decir otra cosa? Re divertido. Vos sabés que incluso en los cruces de todos los países, salvo el cruce de Colombia a México, que vas por barco, entonces es bastante más estricto, pero después, en todos los límites, en todos los cruces, le llama más la atención qué estoy haciendo, dónde soy, cómo lo hice, que yo, que lo que llevo adentro. O sea, me dicen, ¿lo podemos ver adentro? Sí. Yo lo abro, digo, bueno, el tipo me va a revisar, a ver qué tengo. Se pone a mirar así. Qué lindo, dice, le gusta la decoración adentro, que tiene un montón, bueno, ya lo van a ver en los videos. Hay un montón de cosas, muchas cosas, está bastante sobrecargado de cosas que me van regalando y cosas que por algún motivo las tengo ahí adentro. Qué lindo. Y contame un poco cómo nació el tema del Mercedes. El Mercedes, bueno, el Mercedes es un vehículo que a mí siempre, el trompudo, como le dicen muchos, porque es un Mercedes 312 viejo, siempre me gustó y se dio la oportunidad. Yo ya tenía casi listo el ranchero y se da la oportunidad de comprar el Mercedes porque yo vendí una moto y qué sé yo, tenía esta plata ahí. Entonces ya aparece que estaba en buen precio y en buen estado. Hablo con el dueño, que era de Río Gallego, me inspiró confianza, por decirlo de alguna manera, así que me fui con la plata para allá y se lo compré encima en invierno, fue hace 2 años. Se lo compro en invierno y le digo, che, la calefacción anda bien. No tiene, dice. ¿Cómo no tiene calefacción? Viví en Río Gallego y no tiene calefacción. No, pues yo lo uso en verano, dice. Bueno, también de eso está el video de que lo compré y todo. Y en realidad lo compré más con la idea de usarlo acá cerca, digamos, porque es un camión. O sea, los colectivos estos son como un camión. Vos vas a viajar 70, o sea, son pesados. No quiero saber qué pasa si se rompe algo y tenés que llamar una grúa, porque no es tan sencillo, o sea, es muy grande. Entonces, la idea es usarlo por acá, pero tener la ventaja que en ese tipo de vehículos pueden ir 2 personas, pueden ir 14, podés llevar 3 perros, podés llevar 10 bolsas de cemento, lo que vos quieras, porque no, es un camión, o sea, va a ir igual a 70. Vayan 10 o vaya 1, la velocidad es 70 y el consumo igual, no varía mucho. Entonces está bueno ahí, como tiene eso, ya tiene ducha, tiene agua caliente, tiene todo. Entonces está bueno por ahí si uno se quiere ir acá un par de días, no sé, a la playa, hay muchos lugares que por ahí están no tan lejos y que por ahí no tienen todas las comodidades, o uno quiere ir a estar en el campo, en la nada. Porque acá nos especializamos en la Patagonia por tener mucha nada, hay mucho espacio libre donde uno puede parar. Bueno, ¿nos haces un mini van tour y nos mostrás cómo es el interior del bus? Dale, les muestro el interior y les cuento un poco más del colectivo para que sepan. Hay gente que no tiene idea de qué se trata, les voy a contar un poquito de esto, dale. Bueno, chicas y muchachos, pasen que les muestro de qué se trata este aparato. Esto es un Mercedes que acá dice 911, pero en realidad en los papeles dice que es un 312 y tiene motor y caja de Mercedes 1114. Esto es un lío, es así. Acá les voy a mostrar el motor, que está lleno de tierra, pero que anda perfecto. Y este método de capó es lo que le dio inspiración a Mercedes-Benz para después hacer los autos que tenían alas de gaviota. Abría las puertas parecido a esto y se llamaba alas de gaviota. Mentira, eso es chamullo, nada que ver. Es parecido, pero no tiene nada que ver.
Yo le pongo a hacer alguna mentirita de vez en cuando para que se entretengan los que saben y digan, no, mentira, que comenten. Bueno, acá vamos a entrar a la cabina del conductor. Acá es donde se maneja la bestia. Esto tiene dirección mecánica que es bastante pesada, hay que hacer fuerza. Esto sirve para mantenerse haciendo gimnasia. Tablero bastante sencillito. Bueno, acá tengo GPS, tengo esto que mantiene las ruedas infladas, camarita de marcha atrás, en fin. Este asiento giratorio para que haya un lugar más para sentarse. Acá tenemos lo que sería el comedor. Acá tenemos otro asiento, otro silloncito. Televisión. Estas son las alacenas que tienen algunas frases simpáticas, como este que es un clásico de los camiones y los colectivos antiguos. Este no sé si lo vas a publicar, pero te lo mando igual. Y esta es una frase que decía mi viejo. Bueno, dijo y se rió, señal de que le gustó. Algunas patentes de Estados Unidos de motos. Acá tiene un par de asientos con cinturones de seguridad para 2 pasajeros. Bueno, acá tenemos termotanque, cocina, etcétera, heladera. Y acá entramos al dormir. Acá tenemos una cama de 2 plazas. Y acá tenemos una cucheta que yo la uso para guardar de todo. Son 2 camas de 60 centímetros. Un baño que está un poco desordenado, pero bueno, acá tenemos agua caliente. Acá está la ducha disponible. Esto es para que no se abra la puerta, no es para la mala suerte, ni para la envidia. Calefactor a gas, muy importante. Y bueno, básicamente eso es el colectivo. Mide 8 metros 40 de largo, pesa como, no sé, 6, 7 toneladas, algo así creo yo, calculo. Tenemos un aireador también, un aparato de esos que da aire fresco. Y allá tenemos los espejos clásicos de colectivo, que en este caso los estamos viendo. ¡Hola! Y nos despedimos por el espejo, Dali. Bueno, tremendo, qué lindo conocer la casita por dentro, porque siempre que uno mira diferentes casitas rodantes, ya sea chiquitas, medianas o grandes, siempre algún tip sale para agarrarse alguna idea. Sí, yo bueno, ahí viste la decoración que se le hice acorde a mi persona. O sea, yo mañana lo vendo, le tienen que cambiar la decoración porque ya no es lo mismo, ¿viste? Y bueno, pero es una casa, ¿viste? Y cada casa se adapta a su dueño, es así. Es así. ¿Y ahora cuáles son los planes a futuro? Bueno, ahora voy a seguir por acá andando en el grandote, por acá cerca. Bueno, cerca para los patagónicos, por ahí son 500 kilómetros, viste que acá tenemos todo lejos. Así que voy a andar por acá. Tengo para andar por acá todo marzo y abril, calculo. Y en abril, a fin de abril, cuando ya empieza a hacer frío acá, empieza a hacer calor allá, en Canadá. O sea que a fin de abril o mayo más o menos, el plan es volar a Canadá, dejar el grandote guardado y volver al viaje original, que es Canadá, ir a buscar el ranchero y en poquitos días prepararlo. No hay mucho para prepararlo, o sea, supongo que va a andar, que no se escarchó. Y lo pongo en marcha y empiezo. Yo estoy más o menos en el centro de Canadá ahora, o sea, ranchero. Entonces de ahí empiezo a agarrar hacia el oeste. Me voy a tomar hasta fin de junio más o menos, hasta el oeste, y de ahí ya empiezo a subir para julio, estar en Alaska, recorriendo Alaska, todo julio. Y después ya porque ahí empieza el frío pronto también en Alaska, así que a fin de julio, no sé, agosto, no sé cuándo, ir bajando, ya empezar a bajar. Y el plan es así medio general, es ir bajando por Estados Unidos durante el resto del año y probablemente llegar para fin de año, por ahí estar en Baja California, en México, puede ser, no sé todavía, es una idea que tengo. Puede ser que en noviembre me diga, ¿y estás en Baja California? Y yo te diga, no, estoy en Miami, qué sé yo. Es más o menos, un aproximado. Sí, la idea, no, yo siempre digo, esa es la idea que tengo hoy. Pero uno siempre puede cambiar.
porque por distintas razones puede cambiar el plan, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Sí, además vos no vas con tiempo, o sea, solamente cuando vos querés volver. Sí, a mí yo cuando salí para allá me preguntaban, ¿y vas a pasar por, no sé, por Medellín? No sé, qué sé yo por dónde voy a pasar, le decía, ¿viste? Y después me decía, ¿y qué va a hacer después de Alaska? No sé, yo primero quiero llegar a Alaska, después vemos. Falta un montón, le digo. ¿Qué voy a hacer después lo va a decidir el Fabián del futuro? El que va a llegar a Alaska, él va a decidir, porque ese Fabián no es el mismo que este, y no es el mismo que hace 4 años o hace 20. Porque vamos cambiando, por distintas circunstancias de la vida, vamos cambiando muchas cosas, y unas son las decisiones. Lo que hoy nos parece una idea brillante, tal vez dentro de un año decimos, che, esto no está tan bueno, ¿viste? O al revés, lo que por ahí hoy no nos tienta dentro de un año dice, ¿cómo no lo hice antes? Esto está genial. Y bueno, así pasa con... Si a mí me preguntan qué voy a hacer el año que viene, después de Alaska, y yo digo, es como si vos me decís que te vas a casar en junio, y yo te digo, ¿y cuándo te vas a divorciar? Muy bueno. Yo quiero, por ahora estoy pensando en casarme, lo otro no sé, qué sé yo. Bueno, acá igual, yo por ahora aquí estoy llegando a Alaska. Después, quién sabe. Y vos que viajaste un montón solo, y seguís viajando solo por decisión, ¿no? ¿Qué le dirías a aquella persona que quiere viajar sola, pero dice, no, yo si no estoy en pareja, o no me consigo un novio o una novia, o alguien viene a viajar conmigo, no viajo porque no puedo viajar solo? ¿Qué le dirías a esa persona que quiere viajar en realidad? Yo parte del viaje, yo fui de acá hasta Colombia solo. De ahí me acompañó mi mujer hasta Canadá, y después ya se volvió antes que yo, porque ya tenía que trabajar, tenía que volver. Entonces yo ya viví las dos cosas. Los dos viajes son fantásticos, o sea, ahora viajar solo tiene su ventaja, que es que vos no tenés que conciliar con nadie. Si vos querés seguir viaje hoy, seguís, si querés quedarte, te quedás. Aunque te quedé haciendo absolutamente nada, nadie te va a decir, che, pero no vamos a quedar acá, que acá no me gusta, o estoy aburrido, no. Y después a los que no se animan a viajar solo, les digo, nunca estás solo. Siempre hay gente, siempre hay otras personas. Además, en los lugares más remotos, te parás en un lugar que decís, acá me voy a tomar unos mates tranquilo porque no hay nadie, y al rato cae uno y se pone a charlar, y capaz que termina siendo un amigo de la vida, un amigo para la vida, porque se dan así las cosas. Yo creo que andar solo no es un problema, o sea, no, para nada, no, yo los animo. Yo he viajado mucho en moto solo, muchas veces, montones de veces he viajado solo, y ya les digo, siempre se encuentra alguien, o sea, la gente está ahí, y además cuando uno va solo, tiene más posibilidad de relacionarse con otra gente. Porque yo los encuentro a ustedes dos, bueno, yo a ustedes los conozco, pero si no los conozco por ahí, no quiero meterme, ustedes están conversando, están comiendo, están haciendo sus cosas. En cambio, si hay uno de ustedes solo, por ahí se cruza y digo, hola, ¿para dónde van? ¿Qué están viajando? ¿Estás viajando? O sea, es más fácil que uno converse con la gente, que conozca gente, y bueno, y ahí... Insisto, yo tengo grandes amigos que no fueron conmigo a la escuela, que no son de mi pueblo, que no nos criamos juntos. Los hemos conocido, por ejemplo, con la moto. Viajando en moto, y de repente pintó que nos pusimos a conversar, porque, che, esta moto es tal cilindrada, sí, bla, bla, y termina... Me acuerdo una vez que me hizo un gran amigo que es de Córdoba, pero no... De esos tipos que vos te pones a charlar, esas personas que vos te pones a charlar y parece que hubieran sido hermanos, ¿viste? Y me acuerdo que vine y le dije a mi mujer, le digo, mira, si fulano, no lo voy a nombrar, si fulano hubiera sido mujer, yo creo que te gorreaba, le digo. Porque lo llevábamos tan bien, o sea, fue genial. Y bueno, somos amigos todavía. Y con muchos amigos que nos conocemos así casi de casualidad. Y eso es lo mejor, porque yo lo veo mucho en que las personas que viajan solas siempre están acompañadas. Siempre están acompañadas, nunca están solas. Cuando estás en pareja por ahí no se da de juntarse.
porque Exacto. es un tercero o una tercera en discordia, entonces es como que, salvo que encontré otra pareja, entonces por ahí se da de juntarse, pero las personas solas se juntan, solos y solas, se juntan y la pasan bárbaro igual, te aseguro. Sí, tal cual. Y eso es lo lindo a que sepa la gente que tal vez le da mucho miedo el tema de viajar solos, porque piensan que van a estar solos realmente y todo lo contrario. Yo lo veo muchísimo en el viaje, todo lo contrario. La ganancia de todo el viaje siempre son las relaciones con las personas. Es lo más grande e importante que te va a dejar el viaje. Los paisajes, vos los podés mirar en YouTube, mirar los videos que hacemos nosotros y vas a ver los paisajes. Ahora, lo que te va a quedar en el corazón y en la cabeza es las relaciones con otra gente, las amistades, los disgustos, todo lo que tenga que ver con otra gente. Todo lo que tiene que ver con el ser humano es lo que te va a quedar grabado para siempre. Es lo que vas a ganar. Sea bueno o malo, es todo ganancia, porque lo bueno se gana y lo malo se aprende. Se aprende, exactamente. Bueno, estas palabras tremendas, con estas palabras ya cerramos, porque me parece que diste ahí en el clavo con lo que significa viajar y en definitiva lo que a uno le queda de todo este viaje de vida que estamos haciendo nosotros, que vos ya vas a retomar, nosotros también vamos a retomar, y seguramente que nos vamos a encontrar por ahí, porque nosotros ya vamos a estar también por ahí. Para que tomemos los mates que no estamos tomando ahora, que vos estás ahí tomando mate y yo estoy mirando. ¿Viste? Te resta fe, ¿eh? Te resta fe. Se me enfrió. Bueno, Fabi, qué linda charla. Yo tenía unas ganas de charlar con vos porque me encantan. Empecé a ver tus videos para poder hacer esta videollamada, así que le recomiendo a todos los que están ahí del otro lado que vayan ya mismo al canal de Fabián Viaja, que se suscriban, que les pongan ahí un mensajito que lo vieron en el video de Rodando hacia la Libertad y que lo acompañen porque la verdad que es un genio, Fabi, y están muy buenos los videos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y si les sirve, yo tengo 62 años, así que tampoco digan, no, porque yo ya pasé los 50, que esto es para gente joven. Me divierto tanto como cuando tenía 20 años. Hago otras cosas diferentes, pero me divierto igual. Espectacular, Fabi, gracias. Gracias por el momento, por tomarte el tiempo y por compartir todo esto con el público. Gracias a vos, te mando un beso enorme para vos y para el flaco y bueno, seguimos en contacto. Éxitos. Genio, Fabi, beso grande. ¿Qué les pareció esta historia y esta entrevista? Por favor, déjenlo en los comentarios si lo conocían, si no lo conocían. Y vayan a seguirlo a YouTube y a sus redes sociales, porque acuérdense que Fabián está sorteando una combi y es un sorteo gratuito, como contó al principio de la entrevista. Así que vayan y síganlo, porque miren, si un seguidor de Rodando hacia la Libertad se llega a ganar esa combi, sería una locura. Así que los leo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado tanto este video como yo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Liberación.